ha llegado a un acuerdo o acuerdos con los gremios de transportistas para levantar este paro. ¿Es cierto esto? ¿Es así? Y si es así, ¿cuál es el avance que se ha hecho? Por favor. Bien, nosotros no hemos tenido ningún acuerdo con el Ministerio de Transportes o con el ministro, a quien ha tenido en sus mesas de reuniones y al acuerdo que han llegado son a gremios que no nos representan como transportistas. Todos los que estamos llevando a cabo esta paralización a nivel nacional somos un frente de diferentes gremios que pertenecen a distintas ciudades a nivel nacional, ¿no? Entonces, por ese lado, nosotros aún no hemos tenido ningún acuerdo con el ministro. O sea, ¿no se han reunido con el Frente Nacional de Conductores y Transportistas? El Frente no se ha reunido con el ministro. No hay ningún acuerdo en ese sentido, por lo menos. ¿Y con quién ha conversado el ministro en todo caso? ¿Usted sabe o conoce a aquellas personas que se han presentado como representantes por lo menos de un sector de este gremio? Sí, con la UNET, ¿no? Y como lo puedo volver a repetir, ellos no nos representan. Bueno, entonces quiere decir que esta medida que se ha tomado ya desde hace varias horas va a continuar. ¿Hay alguna fórmula que ustedes puedan plantear y que permita sobrellevar esta situación, por lo menos sortearla o dar una tregua para que haya un acercamiento, en todo caso, con el gobierno? Claro, lo que se está solicitando a las autoridades y a los ministerios que correspondan, ¿no? También incluso al Poder Ejecutivo y Legislativo, tener una reunión, sostenerla en la ciudad de Arequipa. Así que esto ha sido una decisión de todos los presidentes para poder trabajar una descentralización y no llevar a cabo las reuniones a puerta cerrada como han acostumbrado a hacerlo en la ciudad de Lima. Por eso pedimos que se haga en Arequipa y de forma pública. Ya. Ahora, este planteamiento, esta solicitud, ¿la han formulado ante qué entidad exactamente? Congreso, PCM y a la presidencia. ¿Y han recibido alguna respuesta? Sí, por parte del Ministerio de Transportes nos invitaron, pero no estamos de acuerdo, ya que en nuestro petitorio y documentos que se les envió, indicamos que las negociaciones se tienen que hacer en la ciudad de Arequipa para cumplir esta descentralización y como acuerdo que se tomó entre todos los presidentes de los diferentes gremios a nivel nacional. Por eso le consultaba, o sea, ustedes plantearon que esta reunión se haga en Arequipa. Ustedes enviaron solicitudes, como señala al Congreso, PCM, Ministerio de Transportes. De esa solicitud para que se haga en Arequipa la reunión, no hubo respuesta. No, sí hemos tenido ya algunos acercamientos, pero lamentablemente la última proposición es venir a Arequipa para poder tratar el tema, pero siempre y cuando con la condición de que se levante la paralización. Y esto no nos parece, ya que lo único que intentarían es quebrar la paralización y bueno, no ofrecer lo que ellos quieran tal vez. Bueno, no necesariamente quebrarla, pero por lo menos se podría plantear una tregua, ¿no? Para dar un respiro a aquellas personas que también se encuentran varadas en las diferentes vías del país mientras se logra llegar a una solución que también supongo va a ser evaluada y tiene que finalmente tener algún tipo de alcance. O sea, no es necesariamente que se quiebre una situación de protesta como la que están protagonizando. ¿Ustedes no tienen en su panorama otorgar ninguna tregua entonces? Tendríamos que consultarla con todas las bases, ya que la decisión no es solo mía. Todos los días tenemos reuniones en la noche. Hoy día debemos tener otra vez un acercamiento con los negociadores del Estado para poder quedar en una posible reunión y en todo caso, a partir de ello, nosotros también tomamos decisiones, ¿no? Nos reunimos y tomaremos decisiones. Claro. Pero yo les puedo comentar algo en el tema. Hay cosas sencillas que se pueden arreglar. A ver, dígame, por favor. Si hablamos del tema del combustible, se ha visto o se está haciendo en otros países, porque el problema económico que se está viendo en el Perú se refleja en todo el mundo. En varias ciudades están pasando lo mismo, pero sin embargo, muchos otros países en Europa están adoptando cómo combatir el precio del combustible. ¿Cómo así? Le voy a explicar un poco. Adelante.
si el Estado recauda impuestos a través del combustible en un porcentaje, vamos a hablar del diésel, el 40% de impuestos son grabados al diésel, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que 40 soles se van al Estado y 60 soles es netamente del consumo del diésel. Y estos 40 soles, si sumados por toda la cantidad que se vende diario y recurre a hacer un fondo para el gobierno, es una determinada cantidad calculada en, cuando bajó el combustible a 8 soles, este fondo que juntaban podía cubrir todas sus necesidades del Estado. Eso quiere decir que cada vez que va subiendo, el porcentaje no se va reduciendo. ¿Usted se refiere al impuesto selectivo al consumo? ¿A ese fondo se refiere usted? No, el impuesto selectivo al consumo es una cantidad fija. Ya. Me refiero al impuesto, a los demás impuestos que tiene. En el caso de lo que es diésel, son 3 impuestos. En gasolinas y en gasoles son 4. Ya está además ahí mencionar el impuesto al rodaje, que va para las municipalidades. Va hablando solo del diésel. Okay. Esta reducción que yo estoy viendo y que se plantea en otras economías de otros países está dando resultado y debería de aplicarse en el país. Bueno, continúo con el tema. Si hablábamos que en 8 soles, cuando bajó en pandemia, estaban en 8 soles, los impuestos siguen igual, el 40%. Llegan a juntar su fondo y lo distribuyen a sus diferentes sectores donde lo utilizan. ¿Qué pasa cuando el combustible sube a casi el doble como está ahora y supera todavía los 16 soles? Eso quiere decir que la cantidad que estaban recaudando en ese entonces, hoy en día se ha duplicado. Y por ende, está sobre ya de todo lo que utilizaban esa recaudación para diferentes sitios o para diferentes sectores que serían destinados. Ahora podrían simplemente suprimir a la mitad y bajarle el costo al combustible. Ya, y ustedes plantean que esta rebaja, esta reducción sea momentánea debido a la coyuntura mundial que se vive. ¿O qué pretenden? Eso depende del Estado, pero sin embargo, como está en subida de combustible, haría que reduciendo esa cantidad de recaudación en impuestos podríamos aminorar el precio del combustible y beneficiaría a todo el público en general, no solo a los transportistas, a todos. Entonces, esa fórmula debería de plantearse, esa fórmula debería de estudiarse, está siendo aplicada en otros países. ¿Ustedes han planteado esa fórmula? Es parte, tengo entendido, de su pliego de reclamos, ¿cierto? No, pero son puntos para poder desarrollarlos. Claro, pero debería plantearla en todo caso. De repente por ahí está la solución y están cerrando las carreteras cuando de repente el gobierno podría, no sé si dar su brazo a torcer exactamente, pero por lo menos también entre ambas partes plantear una solución o un punto intermedio. ¿No lo han planteado? Ese es un punto que podría ser solucionado de esa manera, porque lo que han puesto en actas, en el acuerdo con los señores que han ido y en representación de los transportistas que los desconocemos, indican la devolución del impuesto selectivo. Para esta devolución del impuesto selectivo se requiere tener una contabilidad muy ordenada. ¿Qué quiero decir con esto? Las empresas grandes tienen contadores en planillas que trabajan sus 8 horas diarias y se permiten tener muy en orden esas contabilidades, de tal manera que cuando se exige la devolución del impuesto selectivo, simplemente la SUNAT fiscaliza su contabilidad, cómo van, si todo está correcto, se hacen acreedores a la devolución del impuesto selectivo. Es más, no deben de tener ninguna papeleta, ¿no? Una papeleta de tránsito, Ministerio de Transportes. Pero un pyme, un transportista pyme, que solo tiene un camión o 2 camiones, simplemente lleva una contabilidad con un contador que le paga por su servicio entre 300, 350 soles al mes para que simplemente le haga la presentación. Y dentro de todo esto muchas veces se van facturas mal llenadas, guías que están de repente también mal hechas. ¿Por qué? Porque no hay un control diario, ¿no? Porque no necesita una empresa pyme, no lleva ese tipo de contabilidad. ¿Qué pasa? Cuando lo revisa SUNAT,
cuando encuentra algún error, lo que hace es multarlo, en vez de conseguir esa ansiada devolución del impuesto selectivo. ¿A quiénes beneficia la devolución del impuesto selectivo? Solo a las empresas grandes, no a las pequeñas. Bueno, entonces, igual el impuesto selectivo al consumo es un impuesto que se impone, digamos, actividades o artículos que de alguna u otra manera generen en un futuro algún tipo de gasto para el propio Estado, ¿cierto? Porque, por ejemplo, los cigarros tienen un impuesto selectivo al consumo. ¿Por qué? Porque las personas que fuman demasiado, son adictas a la nicotina, bueno, van a tener que atenderse eventualmente en un futuro en un hospital nacional, un hospital del MINSA o de la red de salud. Y por esa razón que se graban, en este caso, un artículo de esa naturaleza. Usted está diciéndonos que en algunos casos, por ser pymes, deberían exonerarlos de este impuesto. Sabiendo que este impuesto, como usted lo acaba de mencionar, debería estar grabado, ¿no?, para artículos suntuosos o los que dañan la salud, como cigarrillos, alcoholes o artículos de lujo. Pero sin embargo, en el combustible, podríamos decir, ¿por qué está grabado si yo no tengo otra fuente energética con qué cambiar? Y es la principal que utilizamos en los vehículos de carga pesada. No tenemos otra fuente más, no hay otra opción. Bueno, ahí habría una discusión que sin duda se tiene que plantear debidamente, de una manera clara, y por supuesto también a futuro ver alternativas sostenibles de combustible, en fin. Yo quisiera, para no quedarnos solamente en ese tema, señor Velázquez, preguntarle sobre otros planteamientos, otras exigencias que ustedes tienen. Tengo entendido que hay una que tiene que ver con el pago de peajes, por ejemplo, por los ejes de los vehículos de carga pesada, que obviamente presentan más ejes y tienen que pagar más en cada paso de peaje. ¿Se nos podría explicar brevemente, por favor, esto? Claro, de la misma forma, ellos cuando deciden subir sus tarifas no muestran un sustento técnico para indicar por cuál es su suba, sabiendo que ellos han contemplado sus ingresos cuando el parque automotor era demasiado menor que el que actualmente existe. Ante eso, tenemos unas carreteras que están en mal estado, tenemos en el norte óvalos que les llamamos los óvalos de la muerte porque han sido construidos antitécnicamente, muchos accidentes ocurren ahí. Y ese es el gran problema que tiene estos peajes, ¿no? Ni hablar de los peajes del Estado, porque las carreteras son un desastre. Muy bien. Me queda una duda. Usted señala que las personas que se han reunido hasta este momento con las autoridades o representantes del gobierno no los representan. ¿Ustedes exactamente quiénes representan entonces? El Frente Nacional de Transportistas y Conductores. ¿Están, digamos, focalizados en ciertas regiones del país? ¿Es realmente a nivel nacional? ¿A quiénes exactamente representa el Frente, por favor? Representa a todos los gremios que están constituidos legalmente, ¿ya? Eso que quede bien en claro, porque hemos escuchado algunas declaraciones que somos informales. Ningún transportista, así sea individual, es informal, ya que está registrado, tiene un RUC, aporta al Estado, paga sus impuestos. Entonces no sé por qué se refieren a transportistas informales. Somos de todo el Perú, somos empresas de mayor de pymes. Acá no existen empresas que superen los 50, 40 camiones, ¿no? Eso sí se diferencia de repente de la UNT o de otros organismos, ¿no? Y somos diferentes. Muy bien. Y somos, con pequeños transportistas, el 80% que mueve la carga a nivel nacional, ya que las empresas grandes lo único que hacen con nosotros es tercerizarnos. Y a su vez nos pagan pues a terceros, no directo. Entonces, resumiendo, señor Velázquez, ustedes no van a tener reunión por lo menos de una manera pronta con representantes del gobierno si es que no se da en Arequipa, y desconocen lo que por lo menos ha señalado el jefe del gabinete, estos acuerdos que estarían avanzando con otro sector del gremio de transportistas, para tener clara esa situación. Así es, pero si se dan un poquito para ver lo que han podido acordar, yo les puedo decir, esos acuerdos que han tenido no han avanzado nada. No hay ningún favorecimiento para lo que es el transporte de carga pesada. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ojalá que esto se pueda solucionar rápidamente, porque en medio de todo esto están decenas o centenares de ciudadanos y ciudadanas
que no pueden finalmente desplazarse libremente por las carreteras, las vías que han sido tomadas, y evidentemente eso también genera un perjuicio, no solamente a ustedes que están parando finalmente y que no pueden trabajar, sino también a otras personas que no tienen en realidad ninguna responsabilidad directa con esta situación. Muchísimas gracias al señor Héctor Velázquez, coordinador del Frente Nacional de Transportistas y Conductores, por haber conversado con nosotros. Son las 4 de la tarde con